Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Gracias. Bienvenidos a una nueva charla científica organizada por la agrupación Ciencia Conecta, que está conformada por los doctores Jaime Cabrera, de la Universidad de Bío Bío, Roberto Elizondo, de la Universidad de Concepción, y quien les habla, Karina Ollarse, de la Universidad San Sebastián. Y un micrófono abierto. Bueno, primero queremos agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada, y muy especialmente a nuestros colaboradores Daniel Sandoval, Miriam Cáceres, Ángeles Gainza y Aline Ben. Hoy nos acompaña el doctor Felipe Aguilera, quien es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso. Felipe realizó un doctorado en biología evolutiva y bioinformática en la Universidad de Queensland, Australia, bajo la supervisión del profesor Bernard Viñat, en donde estudió los mecanismos moleculares que sustentan la diversidad en especies de moluscos, utilizando aproximaciones de transcriptómica comparativa. Posteriormente, realizó un postdoctorado en Australia, asociada a un proyecto de selección genómica para la producción de perlas, otras prolíferas, y en el año 2016 realizó un segundo postdoctorado en el laboratorio del Dr. Andreas Hegnold, en el SARS International Center for Marine Molecular Biology, de la Universidad de Bergen en Noruega. Actualmente, Felipe es profesor asistente del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Concepción, en donde dirige el Laboratorio de Genómica Marina, Desarrollo y Evolución, realizando investigación en las áreas de Biología del Desarrollo, Evolución, Bioinformática y Ciencias Ómicas. Hoy nos hablará sobre la utilización de modelos animales distintos a los convencionales para realizar investigación en las áreas de biología celular y del desarrollo. Antes de comenzar con esta charla, queremos contarles que durante la exposición los micrófonos de quienes nos están escuchando estarán desactivados. Sin embargo, pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat, las que serán recogidas por nuestros moderadores y presentadas al final de esta sesión. Una vez que finalicemos las preguntas escritas en el chat, habilitaremos sus micrófonos en caso de que alguno de ustedes desee hablar de forma más directa con el presentador. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo y por las ganas de compartir tu trabajo con nosotros. Cuando tú lo desees, puedes comenzar. Ok. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Felipe, ¿todo bien? Sí. Súper, a ver. Entonces, ahí... Ok, ahí debería verse mi presentación. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, todo bien. Ok. Listo. Muchas gracias, Karina. Quiero también agradecer a los otros chicos de Ciencia Conecta por la invitación a poder participar de este ciclo de charlas SciTalk. Para mí es un gran placer poder empezar a conversar un poco de nuevos animales, nuevos sistemas, modelos para poder hacer investigación científica. Y bueno, aquí está el título de mi presentación del día de hoy y vamos a comenzar. Me gustaría primero compartir un poco con ustedes los contenidos de la presentación. Vamos a conversar, voy a dar una introducción en torno al tema de la presentación y después voy a hablar sobre ejemplos de 3 especies que son poco estudiadas y cómo ellas pueden ser utilizadas en estudios de biología celular. La primera de ellas es un gastrotrico que se llama Lepidodermela squamata. La segunda es un equinodermo que habita en las aguas de Chile, que es el Tetrapico niger. Probablemente algunos de ustedes lo han conocido en sus clases de biología. Es un sistema bien utilizado para enseñar desarrollo. Y tercero, van una especie de gusanos marinos que se conocen como priapúlidos. Para terminar con unas conclusiones finales de la presentación. A modo de introducción, seguramente muchos de ustedes saben o han trabajado con estas especies y por qué son especies modelos en investigación. Estas especies se caracterizan en ser modelos ya que la mayoría de la investigación científica que existe hoy en día se ha realizado utilizando estas especies. Sus características son bien amplias, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, algunos de ellos son fáciles de mantener en condiciones de laboratorio, por ejemplo, Drosophila, Persevera, rana.
tienen ciclos de reproductivo y ciclos de vida bastante cortos. Algunos de sus embriones y sus animales son bien transparentes, entonces ustedes los pueden visualizar bien sus células, su contenido interiormente. Y todas estas especies, las características principales que tienen es que tienen sus genomas secuenciados. Entonces, permiten hacer estudios de función de genes, y también estas especies son manejables genéticamente. Entonces, es posible hacer estudios de descendencia de la progenie, qué puede pasar en torno a no sé, una enfermedad, etc. Estos organismos son llamados modelos porque son bien establecidos y han llevado años y años de investigación en torno a ellos. Pero estos organismos modelos solo abren una parte, una ventana de lo que es la biología. La biología es una ciencia súper amplia, un amplio espectro. Y lo que quiero decir acá en negrito con una analogía es que lo que es cierto para Drosophila es a menudo cierto para los elefantes, pero hay aspectos de los elefantes que no podemos estudiar en moscas. Esto es lo que puede ocurrir con especies modelo o con cualquier especie en general, que sí son buenas para poder estudiar ciertos procesos, pero algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, de alguna enfermedad, alguna cosa en particular, quizás no las podemos estudiar utilizando moscas, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Esto es principalmente debido a que los sistemas biológicos, como los animales, son producto de la evolución. Y para comprender el concepto que son, en teoría, generales, así como algunas enfermedades, es necesario poder realizar comparaciones entre especies que se encuentren separadas por diferentes tiempos evolutivos o utilizar nuevas especies para poder realizar investigación. Yo con esta diapositiva y con esto lo que le he contado, no quiero decir que las especies modelo no sean buenas, sino que de hecho son muy, muy, muy buenas. Lo que quiero dejar claro en esta presentación es que además de esta especie modelo existe una enorme cantidad de especies que también pueden ser utilizadas para investigación. Y eso se refleja en lo que es esta diapositiva acá. No voy a entrar mucho en detalle en todos los grupos taxonómicos porque es bastante complejo y algunas veces medio aburrido poder decir qué significa cada uno de estos nombres raros, pero lo que quiero destacar acá es que en el árbol filogenético que se encuentra a la derecha, ustedes observan los diferentes grupos taxonómicos de animales que existen en nuestro planeta, donde, por ejemplo, encontramos animales dentro del grupo de Euterostomados, específicamente en el grupo Chordata, y si vamos al grupo Craniata, aquí estamos todos los animales, por ejemplo, nosotros los seres humanos. Aquí en el grupo Ictiozoa, específicamente el grupo Artrópoda, encontramos todo lo que es insectos, y aquí todo lo que es molusco, etc. El árbol filogenético de la izquierda muestra las relaciones evolutivas y filogenéticas de todos los grupos de animales que existen hoy día en el planeta. Y cada una de estas ramas y la longitud de estas ramas representa la tasa de evolución de los genomas de estos grupos taxonómicos. Por ejemplo, si nos enfocamos aquí donde dice nemátoda, ustedes observan unas ramas en los árboles filogenéticos bastante largas. Eso quiere decir que los genomas de estas especies, su tasa de evolución es bastante rápida. Y por ende, si nosotros queremos comparar genomas de especies de nemátodos, por ejemplo, con Craniata, que Craniata es donde estamos nosotros los seres humanos, las tasas de evolución son bastante diferentes. Y comparar o utilizar C. elegans, por ejemplo, en investigación, es bueno, pero también hay cosas muy divergentes en el genoma que quizás no reflejan lo que ocurre en el ser humano o en el grupo Craniata. Eso es un poco lo que se refería en la analogía anterior, en el punto de que hay cosas específicas de los elefantes que no pueden ser estudiadas utilizando moscas. Eso es lo que quiero dejar como claro aquí. Ahora, si nosotros quisiéramos estudiar quizás sucede en el grupo Craniata, podríamos utilizar otras especies que sus tasas de evolución sean más comparables o más similares. Por ejemplo, pueden ser este grupo hemicordados, quizás equinodermos, quizás moluscos. Ahí quizás estaríamos comparando genomas con tasas de evoluciones mucho más similares y los resultados o conclusiones serían quizás más robustas. Ahora me gustaría presentar un poco algunos ejemplos de especies no modelos o las no clásicas en investigación, por ejemplo, en el proceso de regeneración. Aquí ustedes observan una planaria. Planaria es dentro del grupo Platelmintos o gusanos planos, y esta especie de animal tiene una capacidad de regeneración verdaderamente sorprendente. Ustedes pueden cortar una planaria en las piezas que quieran o los pedacitos que quieran, y cada uno de estos pedacitos, después de 10 o 14 días, es capaz de regenerar una planaria completa. Por ejemplo, aquí el organismo se encuentra acá,
En esta posición ustedes ven los ojos y aquí la parte caudal, la cola. Y por ejemplo, si cortan acá la cabeza, observan que se empieza a regenerar la parte posterior. Si cortan la cola, ustedes observan que la regeneración ocurre hacia adelante y inclusive aquí con unos puntitos negros se observan los ojos. O sea, la capacidad de regeneración de esta especie es sorprendente, lo cual, por ejemplo, no ocurre con las especies clásicas que se utilizan en investigación. Lo mismo ocurre con otro grupo de animales marinos que se llaman nidarios. Aquí este grupo de animales ustedes encontrarán lo que son los corales, las medusas, las típicas que cuando vamos a la playa de repente te pincha una medusa y te produce picazón. Bueno, esos son nidarios. Y los potos de mar, que son otras que están pegados normalmente en las rocas. Por ejemplo, aquí la especie hidra también tiene una capacidad de regeneración enorme. Ustedes pueden cortar esta especie en diferentes pedazos y cada pedacito va a formar un individuo igual que el original, e incluso ustedes pueden disociar hacer una disociación celular, estas células se reagregan y después son capaces de regenerar un individuo como era el original. Por ejemplo, también en otra área de investigación que está involucrado en lo que es la multicelularidad, es decir, cómo ocurrió la transición de organismos unicelulares a organismos multicelulares. Un buen ejemplo para estudiar ese fenómeno puede ser las esponjas marinas. Las esponjas marinas son interesantes porque ya están filogenéticamente ubicadas muy cercano entre la transición de un organismo unicelular a un organismo multicelular. Estos animales pueden ser medio aburridos, que están pegados en la roca, pero su tipo celular es bastante simple y hay bastante analogía hay bastante homología en los tipos celulares con lo que fueran organismos unicelulares. Lo mismo ocurre con algas del género Volvox, que son algas verdes. Ellas también tienen la capacidad de vivir de manera sola, aislada en el medio, se pueden agregar formando colonias e inclusive formando unas megacolonias que podríamos decir que es un sistema de multicelularidad. En el caso de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, existen algunas especies que son poco estudiadas que son bastante informativas para estudiar cáncer, como son los perros, y acá tenemos un demonio de Tasmania. Estas dos especies de animales son bien interesantes porque ellos tienen la capacidad, o perdón, la mala suerte, por decirlo, de que ocurre cáncer en su rostro, cáncer bucal de manera espontánea. Este cáncer ocurre, como dije, de manera espontánea, sin ninguna explicación, y ocurre naturalmente. Es muy similar a lo que ocurre en los seres humanos. Se ha estudiado la etiología de este cáncer y no se sabe bien cuáles son las causas, lo cual quizás sea más interesante estudiar este tipo de especies que tiene cáncer de manera natural que utilizando especies modelos que uno induce o unas veces uno reprime o elimina el sistema inmune y ve qué pasa en la especie. Esto también es similar a lo que ocurre en estas dos especies de molusco, en una almeja y en un chorito. Estos son los que ustedes pueden ver en el supermercado. También ellos tienen un tipo de cáncer que se llama neoplasia, que está asociado al sistema circulatorio, muy similar a lo que es la leucemia. Y es muy similar en términos a cómo ataca al animal, cómo se genera este cambio y cómo ocurre cómo se esparcen estas células cancerígenas a lo largo de todo el animal. Hasta ahora yo he conversado un poco de especies modelos, o sea, especies no modelos que puedan ser utilizadas en investigación. Y esta diapositiva es solo para representar la diferente biodiversidad de animales que existen en el planeta Tierra. Aquí en rojo me gustaría destacar un poco lo que yo trabajé en mi doctorado. Como dijo Karina en la introducción, en Australia yo tuve la oportunidad de trabajar con esponjas marinas, con tunicados. Tunicados son los piures, esos que son bien ricos que nosotros nos podemos comer, y los moluscos. Y en el postdoc en Noruega yo tuve la oportunidad de trabajar con todo este grupo, con especies de diferentes grupos taxonómicos que están acá en verde. Lo interesante es que tuve la oportunidad de trabajar ensamblando genomas de esta especie, y eso es clave para poder determinar o poder intentar implementar una nueva especie modelo emergente. Uno de los requisitos claves es tener un genoma secuenciado y anotado, así como poder tener una especie que sea fácil de mantener en el laboratorio y de poder generar descendencia o fertilizaciones de manera constante, ojalá durante todo el año. Ahora la pregunta es, bueno,
En la Tierra existe una biodiversidad de animales sorprendentes. Aquí es solo un snapshot de lo que pueden ver en la naturaleza. Y acá solo me gustaría comentar un poco de por qué es importante secuenciar genomas. Los genomas a nosotros nos pueden dar información clave para todos estos aspectos que ustedes pueden ver acá. Y también, por supuesto, aspectos sobre biología celular y del desarrollo. También el hecho de secuenciar genomas tiene una aplicación bastante interesante. Por ejemplo, saber lo que significa o secuenciar genomas de virus es muy importante para poder diseñar vacunas. Esto es lo que se está haciendo hoy en día en torno a poder buscar una vacuna para el SARS-CoV-2, para el COVID. También se ha secuenciado un montón de cepas de virus para poder determinar de virus del SARS-CoV-2 para poder determinar el origen o la originación del virus. ¿Cuál fue el intermediario? Si fue un pangolín o otra cosa. También se secuencia genomas con la finalidad de poder hacer selección genética para, por ejemplo, plantas resistentes a condiciones ambientales o con ciclos de crecimiento más acelerados para poder tener producciones con a menor costo, etc. Ahora, como les decía, la biodiversidad que existe en el planeta Tierra es enorme, pero no así la cantidad de genomas que se han secuenciado hoy en día. Esta es una tabla del 2017, estos números han cambiado un poco, pero aún así no existe un gran número de especies. Por ejemplo, aquí artrópodos es el grupo de especies de animales que tiene el mayor número de especies reportadas en la Tierra y solamente hay 239 genomas secuenciados al 2017. En el caso de moluscos, esta es el segundo grupo de animales que es más rico en especies, entre 50 a 60 mil especies reportadas en la Tierra, y hay solo 10 genomas secuenciados hasta el 2017. Entonces, nosotros podemos ver acá que hay bastante trabajo por hacer y poder secuenciar genomas de un montón de grupos que no existe ninguna información es sumamente relevante para poder hacer investigación científica. Acá, en lo derecho, ustedes pueden observar algunas características importantes de algunas especies con su genoma secuenciado, por ejemplo, un tenóforo, en donde se puede determinar que existe una evolución independiente del sistema nervioso en animales. Por ejemplo, se ha secuenciado el genoma de, acá, por ejemplo, de algunas especies de micordados, en donde se fue capaz de identificar algunas características particulares del grupo de eutrostomados, que es donde están los seres humanos, como por ejemplo el clúster faringeal, que son un conjunto de genes que está asociado a la formación de la faringe. Y otro ejemplo es aquí el tardigrado, que se observa acá, que este es un animalito bastante particular porque tiene la capacidad de resistir sondas de radiación UV, de hecho creo que sobrevive hasta en el espacio, y se ha reportado que parte de esas capacidades de esta especie es porque existe una masiva transferencia horizontal de genes de origen bacteriano. Ahora vamos a empezar a conversar un poco de lo que se hace en el laboratorio y los proyectos genómicos que mi laboratorio está involucrado. Estos son los proyectos genómicos que están involucrados y específicamente yo voy a hablar de dos especies, como les dije, de gastrotricha, del Epidermella squamata y del erizo de mar chileno, Tetrapicus niger. Entrando en contexto lo que es el grupo gastrotrica, este grupo es un clado de animales acuáticos microscópicos, ¿ya? Existen alrededor de 700 especies que se dividen en dos órdenes, un orden de origen marino, o básicamente un orden de hábitat marino, perdón, y un orden de animales que habitan aguas dulces. Tiene un cuerpo acelomado con forma de gusano, tiene simetría bilateral, eso quiere decir que, por ejemplo, ustedes dividieran este animal así en la mitad, ambas partes son idénticas, algunos de ellos están cubiertos por espinas y cutículas, como se observa aquí, y tienen una posición filogenética bastante controversial en el árbol evolutivo de los animales. Otras características de esta especie es que todas ellas tienen un desarrollo directo. Eso quiere decir que no existe un proceso de metamorfosis por entre medio. Básicamente, la larva es un adulto en miniatura, prácticamente. Tienen un sistema nervioso que se compone de una comisura dorsal, o sea, no tiene un sistema nervioso condensado en forma de cerebro, ¿ya? Estas especies carecen de intestino grueso de origen ectodermal y algunas incluso carecen de apertura anal, o sea, no tienen un sistema digestivo completo o como se conocen en los seres humanos. En relación a las células
que son derivadas de la capa germinal mesodermal o del mesodermo, estos animales no existen o no tienen sistema respiratorio especializado, ¿ya? Pero tienen un sistema excretor compuesto de un par de protonefridias, de unos órganos que producen la función de excreción. En términos sexuales y reproductivos, estas especies pueden ser dioicas, es decir, existen sexos machos y hembras, pueden ser hermafroditas protándricos, o sea, primero son machos y luego son hembras, e incluso son partenogénicos obligados. Y eso es interesante porque la especie Lepidormela squamata es partenogénica obligada, o sea, se supone, o con esa definición, es que esta especie se reproduce de manera sexual. Entonces, podríamos pensar o deducir que todas las especies de Lepidormela que existieran en el planeta serían clones, lo cual es también algo bastante novedoso e interesante. Esta diapositiva, esta tabla, indica algunas proteínas o dominios de proteínas más abundantes en el genoma de Lepidodermela, y yo solo quise destacar algunas en rojo, porque están asociadas a procesos que son un poco controversiales con la descripción que les di anteriormente. Por ejemplo, tienen bastantes proteínas asociadas a sinapsis, que son transportadores de membrana, o a neurotransmisores, transportadores de membrana, siendo que estas especies no tienen un sistema nervioso centralizado o condensado. También existe un número considerable de genes o proteínas que están asociadas a funciones de proteasas, o sea, asociadas a funciones digestivas, pero este animal no tiene un sistema digestivo completo. Y entonces ahí son algunas controversias que son bastante interesantes en poder investigar qué pasa en este animal. En torno a los genes asociados a factores de transcripción, aquí ustedes en amarillo observan la proporción de genes con algunos dominios en particular para Lepidodermela, y en otros colores son otras especies de animales con genomas secuenciados. Y bueno, existen algunas cosas interesantes, expansiones de la familia de los homeobox genes que están asociados a la creación de patrones durante el desarrollo, organogénesis y morfogénesis. Pero lo más interesante, encuentro yo, es cuando nosotros comparamos genes asociados a vías de señalización. Existe aquí los EGF, que son unos genes asociados e importantes en inmunidad, apoptosis, observan un número bastante considerable de genes. Y también lo que es interesante es que tienen proteínas de unión heparina asociada a coagulación o función sanguínea, pero resulta que esta especie no tiene un sistema circulatorio especializado. Entonces ahí de nuevo, esta especie es bastante llamativa para hacer investigación en torno a celular y evolución de tipos celulares. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el genoma tiene estas proteínas o estos genes asociados a ciertos sistemas en particular, pero morfológicamente no tiene el sistema en donde estas proteínas deberían estar actuando? ¿Qué función cumplen esos genes? Es bastante interesante poder estudiar. Dentro de, como les comenté, en las características de Lepidormela squamata, es que su posición filogenética es controversial. Y para intentar dilucidar esa pregunta, es que nosotros en el año 2019, con unos colaboradores de Suecia, Noruega y Uruguay, publicamos un artículo en donde caracterizamos unas familias de microRNAs, encontrando 47 microRNA, de los cuales de ellos 12 son específicos de Lepidodermela. Los microRNA son secuencias codificantes cortas que regulan expresión génica, pero también son secuencias muy interesantes porque, a pesar de ser secuencias cortas del orden de 21 o 24 nucleótidos, tienen señal filogenética fuerte para poder hacer relaciones evolutivas y hacer inferencia filogenética. Y eso es lo que nosotros mostramos aquí en este árbol filogenético, que fue realizado en base a parsimonía del tipo Dolop. Aquí ustedes observan el gastrotrico Lepidodermela, y todas estas especies de acá son gusanos planos. Aquí ustedes observan la planaria que les mostré en un principio, que tenía la capacidad de regenerar. O sea, nuestro análisis muestra que a través de una parsimonía del tipo Dolop, que eso quiere decir que un carácter, cuando se pierde, no se vuelve a recuperar. O sea, si un microRNA se pierde, se perdió para siempre dentro de un linaje, no es que se vuelva a recuperar como sí ocurre con los genes. Muestra estas relaciones filogenéticas de que los gastrotricos, o Lepidodermela en este caso, es evolutivamente cercano a los gusanos planos o platelmintos. Y eso también ha sido propuesto antes que nosotros, en el 2015, a través de análisis filogenómico, donde
donde se hizo una comparación de todos los transcritos o genes que se expresan en diferentes especies, y aquí ustedes observan la cercanía filogenética de Gastrotrica con Platyhelminthus. Como conclusión de esta parte, me gustaría indicar que el primer genoma gastrotrico estará pronto disponible para la comunidad científica, que esta especie posee una expansión de genes relacionados al sistema nervioso, lo cual lo hace muy interesante poder continuar la investigación en torno a ese tema, al igual que genes asociados a proteasas o funciones digestivas. Existen genes asociados al sistema circulatorio, pero esta especie no tiene este tipo de sistema, y la mayoría de los genes asociados al desarrollo embrionario están presentes en el genoma de Lepidodermela, y lo interesante, si recuerdan al principio yo les comenté que esta especie era protándrica obligada, eso quiere decir que se reproduce de manera asexual, pero existen genes asociados a diferenciación y maduración sexual, están en el genoma de esta especie, lo cual es nuevamente intrigante. ¿Y por qué ocurre esto? Y acá nuevamente solamente en la conclusión final de que estos marcadores de microRNA junto con marcadores PIWI, que yo no mostré ahora, ni tampoco la maquinaria proteica asociada a RNA interferencia, son muy similares entre gastrotricos y gusanos planos, lo cual muestra la cercanía filogenética que existe entre estos dos grupos taxonómicos. Y espero, bueno, la idea era durante el 2020 poder traer esta especie acá al laboratorio y poder empezar a trabajar con ella, ya que tenemos el genoma, pero por condiciones de pandemia todo no pudimos, así que durante el 2021 espero que podamos tener este animal y poder continuar la investigación en torno a estos temas que les presento acá. El segundo ejemplo que quería conversar con ustedes era el de el erizo de mar chileno, Tetrapicus niger. Esta especie se habita en las costas de Chile y parte de Perú. Es una especie bastante interesante porque ha sido utilizada por mucho tiempo en cursos, como dije, de biología y de biología del desarrollo. Esta especie, filogenéticamente hablando, tiene una posición clave dentro de Euterostomados, lo cual es muy cercano evolutivamente a lo que es el grupo Craniata, donde están los seres humanos. Esta especie también es bien interesante porque tiene diferentes estructuras calcáreas. Aquí ustedes ven espinas, ven la testa, y en etapas larvarias tienen unas espículas. Estas estructuras calcáreas están hechas de carbonato de calcio, que es lo que ustedes pueden observar acá abajo, las estructuras calcáreas, y por efecto de cambio climático existen proyecciones que los animales calcificantes, o sea, capaces de producir estas estructuras calcáreas basadas en carbonato de calcio, son más susceptibles a disolver la estructura calcárea y por ende quizá a desaparecer esta especie. Entonces también es un modelo bien interesante para poder estudiar temas relacionados al cambio climático. También una especie interesante porque se ha demostrado que se aglomera en regiones contaminadas. Entonces ustedes, si ven una región contaminada, es probable que vean estos Tetrapicus o erizos de mar bastante abundantes en esas zonas, lo cual también podría ser un buen componente para hacer estudios de ecotoxicología o contaminación ambiental. Pero bueno, para poder que esta especie sea un sistema modelo, como dije anteriormente, lo fundamental es poder tener su genoma secuenciado y en base a eso poder hacer investigación científica en torno al genoma y todas las características que esta especie pueda tener. En ese contexto, nosotros en el laboratorio ya hemos secuenciado el genoma de Tetrapicus niger, ensamblado y anotado este genoma. Y acá, esta diapositiva es para mostrar el cariotipo de Tetrapicus niger, que aquí solo se enfocan en esta parte. El cariotipo tiene un número total de cromosomas de 22. O sea, cada una de estas cositas son un cromosoma y el cariotipo de Tetrapicus niger es de 22 cromosomas. El ensamblaje que tenemos nosotros, si nos enfocamos en las 22 secuencias más largas de nuestro ensamblaje, tenemos el genoma con este tamaño. Este tamaño de genoma es bastante cercano a lo que es el tamaño del genoma estimado y calculado para Tetrapicus niger, y es por eso que nosotros decimos que tenemos el genoma de Tetrapicus a nivel cromosómico. En las 22 secuencias más largas, que representan los cromosomas que muestro acá, tenemos contenido el genoma. Y esto se corrobora porque, si ustedes observan acá, el tamaño de cada uno de estos cromosomas son bastante similares, 40 megabases, 38, 36, y en realidad no existe una diferencia tan grande en los tamaños de los cromosomas, lo cual también nos hace hacer una asociación de que el genoma que tenemos nosotros es de nivel cromosómico, y es
uno de los ensamblajes de equinodermos, que es el grupo que pertenece a Tetrapicus niger, el erizo de mar, con un genoma de muy buena calidad. Algunos de los estudios que estamos haciendo en el laboratorio actualmente es en torno a Tetrapicus niger, es por ejemplo, hacer estudios en torno a biología del desarrollo. Aquí hemos sido capaces de poder generar larvas de Tetrapicus niger prácticamente durante todo el año. Aquí yo les muestro algunas fotos de los diferentes estadios de desarrollo: huevo fertilizado, 2 células, mórula, blástula, la típica larva Pluteus, que es muy característica de erizos, que esta larva ya en esta región que estoy acá mostrando contiene esta estructura calcárea que les dije, que se llaman espículas. Tenemos bien estandarizado los tiempos de división celular que ocurre, o sea, los tiempos que ocurren estas divisiones celulares a una temperatura determinada. Entonces somos capaces de poder hacer fertilizaciones y recolectar estadios específicos que necesitemos para los análisis. Por ejemplo, si nos queremos enfocar en cómo es la producción de estas estructuras calcáreas en etapas larvales, tendríamos que tomar muestras en estos estadios de desarrollo. También estamos trabajando en poder entender cuál es el paisaje regulatorio en términos de promoters y enhancers que están asociados al proceso de formación de espícula en la larva de Tetrapicus niger a través de la técnica conocida como ATAC-seq. Y también estamos viendo si vamos a hacer Hi-C para poder determinar si es que existen estos TATs, que son Topological Associated Domains, y si es que esta regulación asociada a genes involucrados en la formación de espículas es a través de, mediante TATs. También estamos haciendo estudios de genómica comparativa entre Tetrapicus niger y una ostra, que es la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas. Este es otro animal que nosotros tenemos en el laboratorio, que no voy a conversar el día de hoy de él, pero lo interesante es que esta ostra y las estructuras calcáreas de Tetrapicus niger, ambas son hechas del mismo polimorfo de carbonato de calcio, ambas son del tipo calcita, pero estas especies evolucionaron de manera independiente desde su último ancestro en común, que estuvo presente en la Tierra unos 500, 550 millones de años. Pero hoy en día nosotros observamos estructuras funcionales que son que están compuestas por el mismo tipo de componente, o sea, como el mismo tipo de carbonato de calcio en este caso. Entonces es interesante poder determinar si es que existe alguna especie de kit común que podría explicar esta convergencia de estructuras que observamos en lo que es la concha de la ostra y las estructuras calcáreas de Tetrapicus. Otro estudio que estamos llevando a cabo, intentando realizar en el laboratorio, es la caracterización de la activación cigótica del gameto. Esto ocurre cuando ocurre el proceso de fertilización y se forma el huevo. Al principio siempre hay expresión o aporte de transcritos de origen materno, y en algún momento de las divisiones celulares o de los clivajes ocurre esta activación cigótica y empieza ya a haber transcripción de ambos, de origen materno y paterno. Es como que se activa el genoma del embrión. Este tipo de estudios se han realizado en diferentes especies, y cuando ocurre es bastante variable entre cada especie. Por ejemplo, en pez cebra ocurre alrededor del sexto clivaje, cuando ya está en esta división. En Xenopus, en rana, alrededor de del 10º clivaje, pero no hay mucha detalle de cuáles son los genes que se están activando específicamente cuando ocurre esta activación del genoma. Y para eso nosotros aquí estamos intentando poner en estandarización una técnica que es en base a la incorporación de un análogo de timina, que es el IU, o aquí 5-etinil-uridina, que el análogo de timina se incorpora en las células que están ocurriendo transcripción. Y aquí nosotros observamos una mórula de Tetrapicus niger, donde en rojo ustedes ven células de la mórula que están activadas, están transcripcionales súper, hiper, mega activas, otras que no tanto, y algunas células que básicamente no están activas, o sea, no hay transcripción. Y la idea de nosotros es que después con técnicas de ribosome profiling o de ClipSeq, poder hacer un pull down de estos transcritos que están siendo expresados en diferentes etapas del desarrollo y poder determinar cuáles son los genes que se están activando, cuáles son de origen materno y cuáles son estos responsables de la activación del genoma. Y este ejemplo es interesante, en donde ustedes pueden ver que Tetrapicus niger también es una especie bien manejable para poder hacer estudios asociados a microscopía.
Y otro estudio que estamos haciendo con colegas en Francia es poder determinar la composición proteica de estas estructuras calcáreas y poder hacer estudios evolutivos para determinar si es que son los mismos toolkits que les comentaba al principio. Y estamos intentando hacer extracción de proteínas desde las espinas, desde las testas del erizo, del organismo adulto y desde las espículas de larvas, que como se observa acá. Como conclusión de esta parte, quisiera decir que el genoma de Tetrapicus tiene 22 cromosomas. Este es el primer genoma de un invertebrado marino que habita aguas chilenas secuenciado a nivel cromosómico. Eso es súper interesante. Y esta especie es bien manejable para realizar estudios enfocados en biología celular y el desarrollo. Y además el que exista un genoma a nivel cromosómico le da como un valor agregado a esta especie para poder realizar estudios enfocados en ciencias ómicas, ya sea cualquiera de estas que ustedes pueden ver acá. Y finalmente, el último ejemplo que quiero dar a entender es un poco el trabajo con preapúlidos, estos gusanos marinos que les comenté, y como enfocado en un tema que es parte de mi línea de investigación, que es la evolución de tipos celulares en animales. Existen células sanguíneas, por ejemplo, acá hay dos fotografías que si ustedes las ven a nivel, así, observándola ahora, es probable que piensen que son muy similares o de la misma especie, porque morfológicamente son bien parecidas. En cambio, al observar estas imágenes, ambos son tejidos excretores, morfológicamente son bien diferentes, pero funcionalmente son lo mismo, son muy similares. Entonces, dentro de esta línea de investigación, nosotros queremos responder o ahondar en estas preguntas. Si existe alguna correspondencia entre la morfología y funcionalidad que evidencia homología de tejidos o de tipos celulares, si el desarrollo de estos tejidos indica homología, y si es suficiente un conjunto de herramientas o patrones moleculares comunes para inferir homología. Específicamente hemos estado trabajando en sistema excretor y circulatorio, y esta diapositiva es solo para ilustrar los diferentes sistemas o tejidos asociados al sistema excretor, protonefidia y metanefridia. Nosotros aquí en Cordada estamos nosotros los seres humanos, entonces nosotros tenemos tejido excretor del tipo metanefridia, y en términos de células circulatorias, nosotros tenemos todo este tipo de células circulatorias acá en negro, y bueno, en blanco son las que no se observan, ¿no? Ustedes aquí observan un patrón de células sanguínea bastante diferente entre grupos taxonómicos, y me quisiera que se me enfocaran en el grupo de preapúlida, en donde ellos tienen un sistema excretor del tipo protonefridia y tienen solamente descrito dos tipos celulares en términos de células sanguíneas, amoebocitos y eritrocitos. Esto es lo que se ha descrito actualmente para este grupo. Nosotros quisimos ahondar en esas preguntas, a ver si que verdaderamente son esos dos tipos celulares en células sanguíneas, y para eso realizamos comparaciones de dos especies de preapúlidos, que son las que están acá, y empezamos a utilizar diferentes enfoques de biología molecular, enfoques más de microscopía y enfoques bioinformáticos para responder esta pregunta en estos dos tejidos. Esta diapositiva es solo para ilustrar los resultados de RNA-seq. O sea, básicamente nosotros extrajimos el tejido completo excretor y el tejido sanguíneo y determinamos cuántos genes se expresan de manera diferencial entre ambos tejidos, y para esta especie hay un número cerca de 1.500 genes, en cambio para el Icryptus hay alrededor de 4.700 genes. Después, cuando empezamos a ver qué eran estos genes que se expresan diferencial, observamos que un 2% eran factores de transcripción, que estaban regulados a la alza en sangre, o un 1,2% gen asociado a vías de señalización, y acá los mismos porcentajes para la especie Licryptus. Esos heatmaps, ya ok, nos indican un número de genes que se expresan de manera diferencial entre los tejidos, pero no nos dicen si esos genes están asociados a funciones circulatorias o excretoras. Para ello lo que hicimos fue un análisis de enriquecimiento de genes que se expresan de manera diferencial. Interesantemente, en preapúlidos encontramos que había un gran número de genes que estaban asociados a transporte de hierro, a unión de M, aquí asociado al sistema circulatorio, igual que acá asociado al sistema circulatorio. Después nos quisimos preguntar, ok, estos genes que se expresan de manera diferencial son compartidos entre ambas especies, y encontramos que 465 genes eran compartidos, o sea, eran ortólogos entre ambas especies. De ellos, al desintegrar estos 465 genes, encontramos que un 4% eran factores de transcripción, al igual que vías de señalización, un 83% eran genes estructurales, con homología en base de datos, y un 9% encontramos que eran genes exclusivos o preapúlidos específicos, lo cual es bastante interesante porque estos genes pueden estar haciendo alguna diferencia en lo que puede hacer el sistema circulatorio y excretor de estas dos especies.
Dentro de los genes asociados al sistema excretor encontramos esto acá en rojo, que han sido previamente descritos como factores de transcripción o genes claves en el proceso de formación de sistema excretor en otros animales. Entonces íbamos bastante bien encaminados. Pero en realidad nuestra pregunta de investigación iba no tanto enfocado al sistema excretor, sino más enfocado al sistema circulatorio, e intentar responder si es que verdaderamente existían dos tipos celulares en este grupo de animales. Para ello hicimos estudios y experimentos de single cell RNA-seq, y esto es lo que observan ustedes acá. Este es un típico gráfico de clúster de tipos celulares, en donde cada puntito corresponde a una célula, y aquí en azul son las células sanguíneas y aquí en naranjo las células excretoras. Y podemos observar que en Priapulus caudatus existen a lo menos 4 tipos celulares sanguíneos, los cuales tienen programas transcripcionales completamente diferentes. Quizás estos de acá, quizás un poco programas transcripcionales más similares porque se agrupan más cercanos entre ellos, pero pareciera ser que no existen más que los 2 tipos de células sanguíneas que han sido descritas en Priapulidus. Al comparar los resultados de RNA-seq con los de single cell RNA-seq, encontramos que 530 genes fueron detectados como expresados de manera diferencial entre ambos tejidos por ambas aproximaciones. Entonces estos genes son bien interesantes poder caracterizar bien qué son y qué funciones podrían estar realizando. Como conclusión, aquí me gustaría recalcar que la transcriptomía comparativa es capaz de revelar similitudes y diferencias en los complementos de genes asociados a sistema sanguíneo y excretor, que, bueno, varios genes están asociados a factores de transcripción y vía de señalización, que existe un porcentaje de 9% de genes que son específicos de estas dos especies que tienen expresión diferencial entre ambos tejidos, que los resultados de single cell RNA-seq revelan tipos celulares sanguíneos no descritos en Priapulidus, pero sí es necesario un análisis más detallado de estos tipos celulares, porque podría ser que en el proceso de hematopoiesis verdaderamente no sean 4 tipos celulares, sino que sean quizás 2, pero como el proceso de hematopoiesis involucra un proceso de diferenciación, entonces quizás ahí algunos de estos clústeres puedan representar células sanguíneas que están en este proceso de diferenciación, ya sea células eritrocitos o amebocitos, que eran los que son descritos. Pero lo importante acá es que la transcriptomía comparativa, junto con ensayos, por ejemplo, de single cell RNA-seq y caracterizaciones transcripcionales, son en una amplia gama de organismos, podría ser bastante interesante y proporcionaría una información bien sólida sobre la evolución y formación de tejidos y tipos celulares en animales. Y ya para finalizar, como conclusión general, me gustaría recalcar que, bueno, estas son las especies modelos que han sido ampliamente utilizadas en investigación por muchos años. Yo les presenté ejemplos, resultados que hemos hecho en el laboratorio de 13 nuevas especies que son emergentes en investigación de biología celular y del desarrollo. Y aunque estos animales modelos clásicos han sido bien importantes en investigación científica, los nuevos modelos emergentes que uno pudiera tratar de implementar proporcionan una visión bien novedosa y oportunidades fascinantes de investigación. Y esos fueron algunos de los ejemplos que yo quise mostrar en la presentación. Y me gustaría como finalizar el mensaje que se puedan llevar ustedes a sus casas y que lo haga reflexionar, es que la biodiversidad que existe en el planeta es enorme. La biodiversidad que existe en Chile también es muy rica. Existen muchas especies que son endémicas, autóctonas a nuestro país, que quién sabe qué misterios nos pueden ayudar a resolver en términos de investigación científica. Entonces, lo ideal sería empezar a secuenciar genomas, buscar nuevas especies modelo y abrir y diversificar la línea de investigación para poder realizar realizar investigación desde diferentes puntos de vista y, quién sabe, obtener nuevos resultados bien interesantes. Quisiera terminar con los agradecimientos, bueno, las fuentes de financiamiento, los colaboradores internacionales que estuvieron participando dentro de esta investigación y, por supuesto, también al laboratorio que dirijo. Bien cortito, me gustaría pasar un aviso de que hay ofrecimiento de tesis en el laboratorio para estudiantes de pregrado y posgrado en 2 proyectos que están actualmente en funcionamiento en el laboratorio. Aquellos chicos que quisieran contactarme, por favor, que manden un correo, yo encantado de responder, así como también a los investigadores que se encuentren escuchando esta charla, yo encantado de poder colaborar con ellos y poder hacer investigación utilizando estos nuevos sistemas modelos que yo les estoy mostrando en esta presentación. Y con eso doy por terminada la presentación y
disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Muy buena tu presentación. Es un tema interesante. La temática es súper atractiva y yo creo que varios de nosotros quedamos bastante motivados con estos nuevos modelos que pueden utilizarse. Tenemos varias preguntas en el chat, ¿ya? Así que vamos a comenzar a leerlas y luego vamos a activar los micrófonos de la audiencia por si alguien quiere hacer alguna pregunta que quizás era más compleja, hacerla a través del chat. Felipe, te cuento. Roberto nos pregunta, ¿qué condiciones necesitas en el laboratorio para poder mantener esta primera especie que mencionaste, la Lepidodromela? Mira, esa especie es de agua dulce. Básicamente necesitamos agua destilada o agua deionizada o un sistema RO en una incubadora a una temperatura determinada y el animal se mantiene. Y en términos de alimento, le damos wheat, maíz, como un polvito, triturado y come. ¿Y la reproducción de esta especie se mantiene todo el año? Se mantiene todo el año. Y entonces en algún momento los animales se maduran sexualmente y prácticamente espontáneamente, o tú los puedes inducir con temperatura, ellos liberan una larva miniatura adulta, como decía. Que eso es lo interesante. Y otra cosa que se me olvidó decir de esta especie es que su número celular es constante durante todo el desarrollo. No me acuerdo específicamente ahora cuánto es el número celular, pero eso quiere decir que ellos nacen, por ejemplo, con 1000 células, larva miniatura, y todo el desarrollo hasta que es adulto siempre tiene esas 1000 células. No tiene ni más ni menos. Eso se llama constancia, developmental constancy en inglés, como es súper extraño, es muy interesante ese animalito. Lilian Reyes nos pregunta si se sabe por qué el erizo crece en estas zonas contaminadas. No, esa es muy buena pregunta y una de las cosas por qué también es interesante para poder estudiar esto de ecotoxicología. Algo habrá quizás que lo hace llevar, que se aglomoren allí, pero sí, no te sabría decir que sí existe algo, pero es un tema a investigar, por supuesto. Es interesante, ¿cierto?, pensar que a lo mejor tienen un mecanismo para degradar estos compuestos, que se alimentan precisamente de estos compuestos contaminantes. Por ejemplo, podría ser interesante. Sandrins Brusual nos dice que no le quedó muy claro a qué se refiere con esto del proceso de activación simbiótica del genoma. Si pudieras explicarnos un poquito más acerca de esto. Eso es cuando, básicamente, es cuando porque el proceso de fertilización es, y nosotros como especie o lo que sea, tenemos genoma de aporte materno y paterno, ¿ya? Nuestras células. Bueno, no contando las mitocondriales, pero tenemos genoma materno y paterno. Pero durante el desarrollo, la primera etapa de las primeras divisiones celulares, solamente el aporte materno el que está actuando. Y llega un momento en el desarrollo que activa este genoma y ya empieza a ver el aporte tanto materno y paterno. ¿Ya? Y eso es lo que después ocurre a lo largo del desarrollo, que empieza, se expresan genes de origen materno y paterno, y ese momento de activación es lo que se conoce como activación cigótica del gameto. Ya, perfecto. Ricardo Fuentes nos dice primero que le parece muy interesante la correlación entre la carencia de sistemas digestivos circulatorios y expresión de productos génicos asociados a estos sistemas, ¿ya? Y le gustaría si pudieras elaborar un poco más acerca de esta correlación. Por ejemplo, dice, ¿se podrá hablar de genes maestros que controlan o regulan la aparición de propiedades emergentes en estos animales? No, pues no se puede descartar eso. Y no sé, es probable. Por eso es tan interesante todos estos animales y, bueno, en particular este Lepidodromela, por todas estas inconsistencias que tiene. Y es uno de los motivos de por qué yo lo presento como un sistema modelo emergente. Y las preguntas están abiertas. Yo hasta ahora en este momento solamente lo que he trabajado en caracterizar el genoma y todas esas dudas, por ejemplo, como la que dice Ricardo, es una de las que nos preguntamos constantemente y la idea es investigar en torno a eso. Así que básicamente un libro abierto y ahí esperando investigación. Perfecto. Roberto nos pregunta también si existen algunos estudios que tú conozcas acerca de aislamiento de stem cells desde la masa interna del erizo, por ejemplo. ¿Sobre de qué, perdón? ¿Stem cell de la masa interna del erizo? Del erizo, sí. No, ahí no, en verdad no estoy seguro.
tendría que buscar. Es probable que hayan, porque en términos de investigación en erizo se ha hecho bastante en lo que es biología del desarrollo, en una especie de origen de California, en el erizo de California. Pero claro, no he leído mucho en torno a si es que se han hecho estudios de ahí. Acá en la especie chilena hay prácticamente nada hecho. Nada en este tetrapico níquel. Por eso también es bien novedoso y otra vez otro libro abierto para poder hacer investigación. Tenemos otra pregunta de Fabián Correa. Pide si si se podría aplicar la activación del genoma en el erizo en las células cancerosas presentes en un individuo y si este proceso podría desactivarlo al mismo tiempo. Ese es un poco también lo que se busca con ese proyecto. La idea es determinar cuál es el grado de conservación del proceso en diferentes especies. Ahí la idea es apoyarse con el trabajo y con las especies que trabajan otros colegas de la facultad, específicamente del Departamento de Bioquímica y de Biología Celular, y poder estudiar este proceso y ver si es que hay algún grado de conservación. Si es que encontramos un grado de conservación, poder quizás extrapolarlo a la pregunta que hicieron en torno a enfermedades como por ejemplo el cáncer. Pero claro, no. Tampoco hay mucho estudio en realidad. O sea, la mayoría de los estudios en CGA, en esta activación psicótica del gameto, se ha hecho en vertebrados, en peces, en peces, en ratones, pero no más abajo, por decirlo, en especies no tan difícil o en términos evolutivos no tan lejanas. Entonces, no. Claro. Bueno, Marcela Torrejón te felicita, dice que le pareció muy buena la conferencia. Y en el caso, dice, de la diapositiva 21, donde habla de la mórula en tetranid, pregunta si estas células que presentan distintos estados de activación transcripcional será porque ya habrá diferencia de linaje entre estas células. Sí, de hecho, a esa altura ya hay. A esa altura del desarrollo ya hay diferenciación Está en proceso de diferenciación. Entonces, claro, nosotros ese experimento fue solamente para evaluar si es que es posible que el animal incorpore este análogo de timina. Y lo hicimos ahí en mórula porque fue cuando lo hicimos así, solo para probar. Y lo interesante es que solamente por incubar las mórulas en esta solución, incorporaba este análogo de timina. Entonces la idea es hacerlo en estadio mucho más temprano. Ojalá cuando esté en el proceso de división, 2 células, ahí empezar a hacer esto. Y ahí podemos quizás responder algunas de las preguntas si son genes cigóticos o no sé. Gerardo Cárcamo pregunta con respecto a la deposición de genes maternos. ¿Se sabe o ustedes estudian si los genes maternos son inactivados directamente por genes cigóticos o los genes maternos se inactivan intrínsecamente o por un corto tiempo de vida media? En otras palabras, ¿los primeros genes cigóticos en activarse están encargados de apagar a los genes maternos? Esa es muy buena pregunta. Y esa, bueno, en erizo no hay mucho en realidad, no te podría responder si estos genes cigóticos apagan los maternos. Y esa es un poco la pregunta de investigación detrás. ¿Cómo ocurre esto, apagado de genes maternos y por cómo se activan los otros? Y por eso la idea es hacer estos ribosome profiling y después hacer un pull down de solo los genes que se están transcribiendo. Y ahí hacer una caracterización de cuáles son los que se están transcribiendo a lo largo de esta etapa de desarrollo donde ocurre esta activación cigótica y poder comparar estos genes. Y ahí vamos quizás a tener alguna visión si es que el apagamiento de los genes maternos es porque hay una sobreexpresión de genes cigóticos o no sé. Pero ese, como digo, es un tema bastante en pañales y muy fascinante. Tenemos más preguntas, Felipe. Roberto pregunta, ¿qué otros grupos de investigación en Chile están trabajando en algo similar a esto de utilizar modelos no clásicos para hacer investigación? Lo que yo sé es que hay gente en la Universidad de Valparaíso que trabaja con especies de marinas, con vertebrados marinos, pero creo que están más asociados a la acuicultura, a la producción. Así, en lo que es en temas de desarrollo y de biología celular, yo diría que, no sé, apostaría, quizá alguien me pueda corregir ahí, que no. Eso sí, te aseguro que nadie trabaja con Lepiormela. Tetrapico sí trabajará gente, pero no quizá con el enfoque que estamos intentando hacer en el laboratorio. Perfecto.
sea, se nota que es un nicho en el fondo muy poco explorado y bastante innovador en ese sentido. Exacto. Bueno, Gerardo Cárcamo te felicita, dice tremendo trabajo, Felipe, felicitaciones. Gracias, Gerardo. Bárbara Morales también, Fabián Correa agradece mucho la charla, Pilar Suárez también te da las felicitaciones, dice que se nota todo el esfuerzo y la investigación que has hecho. David Tapia también agradece mucho esta charla y tiene una pregunta. Dice, ¿por qué se enfocaron en los microARN y los picoARN en las comparaciones filogenéticas para la especie Lepidodermela? Sí, lo que pasa es que los microRNA, aunque son secuencias bien cortitas de 21 nucleótidos, tienen señal filogenética fuerte para poder hacer esta inferencia. Y ese es el gran motivo, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en estudios de filogenómica, tú lo que haces es hacer filogenia en base a todos los genes que están en un genoma. Y entonces ahí tú tienes genes que sus tasas de evoluciones son muy altas y otros que son muy bajas. Y entre especies eso puede variar bastante. Entonces ocurre un proceso que se llama long branch attraction, que es una atracción ocurre una atracción de cierta especie, pero porque estos genes son muy divergentes en términos de tasas de evolución. Ahora, tú estás enfocándote solamente en microRNA que son cortitos, son chiquititos. Ese proceso de long branch attraction no existe. Y al hacer el estudio utilizando filogenética de parsimonía, es lo que comenté, si bien a la rápida, que si un microRNA se pierde en un linaje, ese no se vuelve a recuperar. Entonces no hay ruido, no existe como un ruido detrás. En cambio, sí ocurre con los genes, que algunas especies se pierden en un linaje, pero después reaparecen otra especie dentro del mismo grupo. Entonces, al final ahí la matriz filogenética es un poco más sucia, por decirlo así. No es tan limpia. En cambio, con los microRNA no ocurre eso. Entonces, por eso se ha propuesto como un marcador filogenético bien potente. Perfecto. Gracias, Felipe. Lilian Reyes te agradece nuevamente por esta interesante charla y pregunta si se ha visto si las células tipo sanguíneas estudiadas expresan genes relacionados con funciones inmunes o relacionadas con migración celular. Sí, esa parte, de hecho, sí la estuvo trabajando esa parte de la última de la presentación fue un parte de mi postdoc en Noruega y una compañera, Carmen, ella estuvo haciendo después la caracterización de estos genes que se expresaban de manera diferencial y que fueron encontrados por ambas aproximaciones y sí, habían bastante relacionados a inmunidad. Ya, interesante entonces sí. Claro, ahí yo ya no me perdí un poco la historia en qué va, pero sí. Perfecto. Juan Felipe Ramírez también dice fascinante charla y campo de dedicación a lo largo de tu carrera. Muchas gracias, muy inspiradora. Y tiene la siguiente pregunta. ¿Tienes pensado retomar la evidencia genómica de células sanguíneas más allá de los últimos resultados que apuntaban a genes relacionados a sistemas excretores? ¿Estás pensando en algún proyecto futuro o actual relacionado con eso? Sí, de hecho, sí quiero retomar esa área y me gustaría en un proyecto futuro poder estudiar las células germinales, mesodermo, ectodermo y endodermo, y cómo estas células se diferencian en sus tejidos derivados, en diferentes especies animales, ¿ya? Pero claro, eso me gustaría verlo con las especies que están acá y quizás con alguna otra que se pueda secuenciar durante este tiempo. Toda esa investigación está ahí como en veremos, porque, bueno, aprovecho de decir que yo postulé a un FONDEKIP ahora, estamos esperando resultados y postulé por un secuenciador. Entonces, si sale ese FONDEKIP, a mí me gustaría seguir expandiendo esto. Y ahí, en términos de buscar especies acá que puedan ser fáciles de mantener en el laboratorio o fáciles de recolectar, porque, por ejemplo, en el caso de Tetrapicus es fácil de recolectar, pero no es fácil mantener la especie durante todo su ciclo de vida. Pero ahí uno tiene que empezar a evaluar y barajar esto, y sí me gustaría enfocarme en lo que es la parte de células sanguíneas, de evolución de tipos celulares. Perfecto. Sí. Vamos a cruzar los dedos, Felipe, entonces, para que salga explicado ese proyecto. Sí, y bueno, tenemos un último comentario en el chat de Roberto, quien también te felicita, dice que es muy interesante tu charla, que hay tremendas proyecciones científicas y biotecnológicas, y que él cree, y yo creo que también todos estamos seguros de esto, de la riqueza marina que posee Chile y que debería ser una tendencia en la utilización de estos recursos, de estos nuevos tipos de modelos, la investigación,
asociada, digamos, a esta riqueza. Por lo tanto, te felicita por una iniciativa tan innovadora. Teresa Capriles también te dice que ha encontrado excelente esta charla, te felicita, dice que se le ocurren muchas cosas para colaborar. También te desea suerte en el Fondequip. Muchas gracias. Y finalmente, Juan Felipe Ramírez también te agradece, espera que te ganes el Fondequip y que va a seguir tus publicaciones y te va a seguir en Twitter. Muchas gracias. Yo realmente estoy también muy contenta por esta charla, Felipe, te agradezco enormemente, creo que fue sumamente interesante y atractiva de escuchar, muy clara, y que todos quedamos un poco entusiasmados y con ganas de estar buscando estos nuevos genes o estas nuevas proteínas en estos modelos no convencionales o no clásicos. Claro. Tenemos una última pregunta acá en el chat. Solamente quiero decir a la audiencia de que he activado sus micrófonos, por lo tanto, si ustedes presionan el botón levantar la mano y alguien quiere decir la pregunta en forma oral, puede hacerlo, ¿ya? Brenda también dice muy buena charla y tiene la siguiente pregunta. Ya que estos modelos están relacionados al grupo Craniata, ¿existen estudios vinculados a la inmunidad? Ya que... perdón, me perdí. Ya que estas especies están relacionadas al grupo Craniata, ¿cuál es? Sí. Específicamente, ¿cuál de las especies? ¿Me puede decir, Brenda? Porque, por ejemplo, Gastrotrica está asociado, él es parte de la especie Spiralia, completamente lejano a lo que es Craniata. El que es más cercano a Craniata es el Equinodermo, el Tetrapibus, pero claro, como dije, en Chile el erizo de mar, el Tetrapibus niger, no se ha usado más allá de poder hacer en universidad o en colegios lo que es la descripción del desarrollo embrionario. Nada en términos moleculares, como por ejemplo asociado a inmunidad. Eso sí, hay bastante estudios de la especie de California, donde hay investigación en torno a inmunidad, en torno a mesodermo y toda la red regulatoria que gobierna el desarrollo y la diferenciación celular que ocurre en esa especie. Pero no hay nada acá. Entonces, por eso también es todo nuevamente fascinante de poder empezar a levantar esta especie para poder hacer ese tipo de estudios y hacer cosas comparativas. Que eso es lo otro que me gustaría haber dejado claro en la presentación, que hoy en día es posible hacer esta investigación en tipo comparativas para poder tener conclusiones mucho más robustas. Entonces, siempre, ojalá, si se pudiese, hacer investigación comparando diferentes especies en torno a una pregunta de investigación. Perfecto. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna otra pregunta. De todas maneras, tenemos, bueno, esta charla ha sido grabada, ya quedó grabada, la vamos a compartir con nuestras redes sociales y tenemos tu correo electrónico también. Si alguien no lo alcanzó a anotar o quiere nuevamente contactarte, también puede contactarnos a nosotros, ¿ya? Y sí, nosotros lo vamos a comunicar contigo. Felipe, nuevamente muchas gracias por la charla de hoy y quiero por supuesto agradecer a todos los que nos acompañaron en esta jornada, desearles un excelente término de semana. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos próximamente. Saludos. Saludos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Saludos. Un abrazo. Gracias.